Muy buenas noches, nos encontramos en un nuevo espacio de la entrevista del día domingo. Esta vez vamos a hablar de un tema muy pero muy relevante y se trata de la propuesta preliminar de estatuto especial que durante toda esta semana se ha estado trabajando con diversas instituciones y también entes representativos tanto de la comunidad como también del gobierno y de otros lados. Estamos junto a Camilo Mirosevich, quien es asesor de la CODEIPA, profesor de Derecho Institucional y quien está encargado de toda esta labor. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Yorana Corúa, muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, básicamente, Camilo, cuéntanos en qué consiste el Estatuto Especial. Sabemos que hay un trabajo que se está realizando desde muchos años atrás, que quedó en pausa y que hoy día se retoma. Cuéntanos un poco acerca de eso. Exactamente. El Estatuto Especial deriva de una norma que está en la Constitución. La Constitución en el 2007 se modificó por una propuesta de la comunidad Rapa Nui y que logró incorporar una norma de excepción, una regla especial que califica a la isla de Pascua y también a Juan Fernández como un territorio especial. Y entonces que habilita, ese es el concepto técnico, habilita a que haya una ley especial que regule Isla de Pascua y otra que regule Juan Fernández. Esto es una norma que se incorporó a la Constitución, decía, el 2007, y que se han intentado esfuerzos por dictar esta ley que se llama Estatuto Especial, pero que no ha tenido efecto. Por lo tanto, hoy día estamos haciendo un trabajo que parte de la base de los trabajos anteriores. Yo trabajé en el intento del 2016, trabajé el 2015 en eso, y este gobierno, el presidente Boric, asumió el compromiso de dejar ingresado este proyecto. Y la CODEIPA, en mi calidad de profesor de Derecho Administrativo y experto en el tema administrativo, que esa es mi área, me pidieron que lo asesorara y por tanto yo soy un asesor de la CODEIPA en la elaboración de este texto. Este texto, entonces, es un mandato constitucional que el Estado no ha podido cumplir y que esperamos hoy día este texto se someta a la aprobación del pueblo a través del proceso de consulta indígena y luego se ha ingresado al Congreso y aprobado en el Congreso para tener un estatuto funcionando de acá a un tiempo razonable. Camilo, tenemos una serie de problemas que hoy en día nos aquejan y de los cuales son como un ciclo repetitivo, que tienen que ver con la conectividad, con la capacidad de tomar decisiones, de operatividad y que a veces alentan mucho estos procesos. En términos preliminares sabemos que este estatuto especial viene a un poco a achicar esas brechas y a trabajar directamente en ese sentido. ¿Por qué es tan importante el trabajo que están llevando a cabo hoy en día con el estatuto especial? Es una muy buena pregunta. El estatuto especial surge porque lo que nos está diciendo la Constitución y que es lo que pidió la comunidad en ese tiempo, el año 2005, y que se tradujo en la norma del 2007, es que el ordenamiento jurídico, el sistema administrativo, los servicios públicos, los ministerios, las decisiones en el nivel central no aplican de manera correcta en el territorio especial, producto de ¿qué? Del carácter aislado, de la insularidad extrema, de la fragilidad ambiental y además de la presencia de un pueblo originario. Por lo tanto, las normas que se piensan para el continente no son correctas, su aplicación acá en la isla de Pascua. ¿Qué hace el estatuto? El estatuto viene entonces a generar un régimen administrativo distinto en Rapa Nui. Eso parte por separar al territorio especial de la isla, de la quinta región, de la región de Valparaíso. Hoy día todos sabemos, Rapa Nui es una provincia de Valparaíso y eso tiene un montón de consecuencias. Por ejemplo, que las decisiones que toman los servicios acá tienen que ser al final resueltas en la quinta región y finalmente aprobadas en Santiago. Por lo tanto, hay que dar dos pasos. Pero además hay otras consecuencias que tienen que ver con la existencia de un gobierno regional de Valparaíso. La isla de Pascua es parte de la quinta región y por lo tanto las decisiones de fondos no se toman acá, sino que se toman en el gobierno regional de Valparaíso. ¿Qué hace el estatuto en primer lugar? Separa a Rapa Nui, la Constitución habla de la isla de Pascua, ¿no es cierto? Separa a la isla de Pascua de la región de Valparaíso y pasa a ser un territorio especial. Por lo tanto, el día de mañana, cuando los niños en el colegio estudien cómo se divide el territorio del país, el país se va a dividir en regiones, provincias, comunas y territorio especial. Y ahí va a estar Isla de Pascua y también va a estar Juan Fernández. Nosotros hoy día estamos trabajando en el estatuto de Rapa Nui. No estamos metiéndonos
con la realidad de Juan Fernández, que también es una realidad distinta. Entonces, esa es la primera medida que el estatuto toma. Eso significa alterar la organización administrativa de los servicios. Y entonces radicar en la isla un montón de materias que se deciden, como decía, en Valparaíso y después en el nivel central. Justamente te iba a preguntar por eso. ¿Cómo este gobierno local, por así decirlo, tiene esta relación con los distintos entes que tenemos hoy en día, sea delegación, municipio y todas las instituciones o mismas oficinas ministeriales? ¿Qué rol juega y cómo confluye, digamos, con todos estos servicios? Bueno, yo creo que esto, para poder explicar esto, que es algo obviamente difícil, ¿no? Una cuestión bien compleja, administrativa, vale la pena siempre mirar la situación actual. ¿Cómo está hoy día la administración acá? ¿Qué tenemos? Tenemos un delegado presidencial, tenemos una municipalidad, tenemos una CODEIPA y tenemos un gobierno regional de Valparaíso. Y tenemos servicios públicos que son oficinas provinciales, que como decía, dependen de Valparaíso, ¿no? ¿Cómo queda este esquema en el estatuto que se está proponiendo? El delegado se mantiene, tal como está, ¿no? El delegado hoy día tiene funciones en materia de orden público con el director de seguridad y tiene funciones en materia de la ley 21070 de residencia. Esas son las funciones principales. Hay otras cosas menores, pero esa es lo principal. Representa al presidente de la República en el territorio. Eso se mantiene como está en nuestro proyecto. Se le incorpora un requisito que es pertenecer al pueblo Rapa Nui o, en el caso que no pertenezca, tener una residencia importante, un periodo que le permita tener un vínculo especial. Hoy día el gobierno podría nombrar un delegado que nunca ha pisado la isla. Teóricamente podría pasar. Eso lo buscamos corregir, pero el resto no se toca. Con la municipalidad nos pasa lo mismo. El proyecto no considera cambio en el nivel municipal. Por lo tanto, no es necesario hacer un cambio en ese aspecto. ¿Qué hace el proyecto? El proyecto toma las funciones que tiene la CODEIPA con las funciones que tiene el Gobierno Regional de Valparaíso y las agrupa en un solo órgano, unifica, en un órgano que potencia. Entonces este órgano nuevo, que se va a llamar Gobierno del Territorio Especial, no es un nombre muy creativo, digamos, pero es como está en la Constitución. El Gobierno del Territorio Especial va a tomar las funciones del Gobierno Regional de Valparaíso, asignación de fondos, básicamente, CODEIPA, especialmente en materia de tierras, y dos tipos más. Unas funciones que se le van a asignar inmediatamente en la ley, que es en materia de administración del territorio, que es lo que hace el Ministerio de Bienes Nacionales, y en materia de patrimonio, que es lo que hace al final el Ministerio del Patrimonio y la Cultura, y particularmente el Consejo de Monumentos Nacionales, que sabemos acá, el patrimonio tiene una oficina, ¿no es cierto?, la oficina técnica provincial. Sí, la STP. Pero la STP tiene que hacer una propuesta que finalmente es resuelta por el Consejo de Monumentos de Santiago. Esa facultad que tiene el Consejo se la vamos a traspasar y va a quedar radicada acá, en este órgano nuevo que se está creando, que es el Gobierno del Territorio Especial. Y por último, además de estas dos materias, vamos a dejar una puerta abierta para que en el futuro, cuando este órgano ya tenga una capacidad instalada, tenga músculo, pueda hacerse cargo de nuevas funciones, de nuevas competencias en otro tipo de temas, en temas educacionales, en temas sanitarios, en temas ambientales, por ejemplo. Entonces, haciendo un resumen, funciones CODEIPA, funciones Gobierno Regional de Valparaíso, funciones en materia de tierra y patrimonio y un mecanismo para que en el futuro se pueda hacer de nuevas competencias. En el término organizacional, ¿cómo va a funcionar? ¿Va a tener un director? ¿Va a tener una persona que es votada, es designada? ¿Un consejo? ¿Cuál es más o menos la estructura, digamos, organizativa que va a tener este órgano? Este órgano, y acá lo que hemos hecho en este proyecto ha sido recoger todas las propuestas anteriores. Este no es un proyecto que lo hayamos hecho de la noche a la mañana, un proyecto que yo particularmente llevo un año, pero me tocó trabajar el 2015, el 2016. Y entonces lo que estamos construyendo es sobre la base que se aprobaron, que se sometió a consulta y que entonces ya hubo debate. La comunidad ya debatió, a todo el mundo que nos está viendo hoy día domingo ha escuchado. A nadie le es desconocido hablar de estatuto. Se llevan 20 años hablando de estatuto. Entonces tomamos esa base. ¿Qué decía la base? Que el modelo de órgano tenía que ser un modelo colegiado. ¿Qué significa colegiado? Que hay un consejo. No hay una autoridad unipersonal, no hay un presidente de la República en la isla. Acá hay un consejo que vamos a replicar cómo se estructura hoy día la CODEIPA y cómo se estructura el Consejo Regional de Valparaíso. ¿Qué pasa en la CODEIPA? 6 comisionados que tienen que pertenecer al pueblo Rapa Nui,
5 electos solo por los Rapanui, 1 el presidente del Consejo de Ancianos, ¿no? Ese es el modelo hoy día vigente, es el que vamos a llevar. ¿Por qué? Porque este órgano va a tomar funciones de la CODIPA. ¿Qué pasa en materia de gobierno regional? El gobierno regional de Valparaíso tiene un gobernador, que es electo, que no es Rapanui, y tiene un consejo regional, que tiene 28 consejeros. De esos 28, solamente hay 2 que representan a la isla de Pascua. 2 de 28, menos del 7% de ese poder, ¿ya? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, cuando la municipalidad quiere pelear un proyecto, tiene que competir con los proyectos de Viña, de Cabildo, de la Ligua, ¿no? Eso obviamente es una dificultad. ¿Qué hacemos? Tomamos los 2 consejeros que están en la ley, los consejeros regionales, y los juntamos con los 6 de la CODEIPA. Y entonces vamos a quedarnos con un consejo de 8, vamos a asegurar que por lo menos 6 sean sí o sí del pueblo Rapanui, y esos últimos 2 vamos a dejarla como está en el core, unos cupos abiertos, que pueden ser Rapanui o pueden ser continentales. ¿Qué es lo que pasa en el core? Esos 2 son Rapanui, pero podrían teóricamente no serlo. Si es que no son Rapanui esos 2, las materias Rapanui, las materias más relevantes del pueblo, van a ser decididas solo por los integrantes Rapanui de este consejo. Cuando se trate de resolver sobre tierra, sobre el mar y sobre el patrimonio cultural, los eventuales 2 que podrían no ser Rapanui, podría darse esa figura, como hoy día también puede darse en el core, esos van a quedar marginados, porque los temas Rapanui tienen que ser decididos por el pueblo Rapanui. Ese es el modelo que tenemos, un modelo, como digo, que sigue, que replica lo que está, 2 personas como los 2 consejeros regionales, 6 comisionados como hay hoy día, y para una materia específica a estos 8 se van a sumar 2 personas más. Cuando se trate de planificar el territorio y el mar, se va a sumar presidente de Maugenúa, presidente de Coronute Baicaba. Por lo tanto, ahí vamos a tener una mirada integral sobre cómo hay que ordenar el territorio. ¿Cuáles son los pasos que se vienen ahora? Porque ahora es como la primera etapa, ¿cierto? La propuesta preliminar. Hay un feedback, digamos, con diversas instituciones, con entes como ONUI, líderes que forman parte del territorio, pero esto se tiene que llevar a un proceso de consulta. Cuéntanos cómo va a avanzar esto en la medida del tiempo y cuáles son los próximos pasos a seguir del proyecto de estatuto especial. Bueno, este es un proceso que partió hace un año, que como digo, partimos de la base existente, del 2016 y de incluso un poco para atrás, del 2008. Hoy día, en esta semana que termina hoy día, lo que hemos hecho es, hemos ido teniendo distintas reuniones con distintos grupos, con esa autoridad, excomisionados de la CODEIPA, con directivos de la municipalidad, con funcionarios de los servicios que están más involucrados en esto, con los ONUI, con el Consejo de Ancianos, que nos permitieron presentarles la propuesta preliminar, eso es lo primero, contarles esto es lo que hemos estado trabajando sobre las bases anteriores y poder recibir, y hemos recibido distintas observaciones de distinto nivel que nos van a permitir mejorar el texto. Este texto va a ser sometido a consulta indígena y eso va a ser pronto. La idea es que prontamente tengamos un periodo de consulta. ¿Cuánto va a durar ese periodo? ¿Cómo se va a hacer? Eso es algo que se define en la misma consulta. La primera etapa de la consulta es la planificación. Ahí el gobierno les va a tener que proponer al pueblo Rapanui una metodología. Les va a decir, mire, les proponemos que la consulta se haga de esta manera. Esa es una definición que se va a tomar todavía en ese proceso. Yo espero que por los tiempos que hay, esos procesos no dure más de 2 meses. De manera que en julio, por ejemplo, fines de junio, ya tengamos una decisión del pueblo en el proceso de consulta que haya permitido mejorar esta propuesta, porque obviamente esta es una propuesta que es mejorable. Entonces, mejorar la propuesta y una vez que se vote y que este proyecto sea aprobado, ojalá sea aprobado con 2 características, con una votación donde participe mucha gente y con una aprobación que sea ultramayoritaria, es decir, que se apruebe, ojalá con un porcentaje importante, no con el 51%, ojalá con el 80%. Claro. Para que el gobierno y el gobierno que venga y los parlamentarios sepan que detrás de este esfuerzo, que este es un esfuerzo, está todo el pueblo Rapanui detrás, ¿no? Entonces, después de la consulta, de la votación, que espero que sea de los próximos 2 meses, hay un proceso interno del gobierno donde mi rol es tratar de convencer al Ejecutivo del punto de vista técnico de este proyecto
y finalmente la presentación del proyecto, la firma del presidente de la República por todos los ministerios y el ingreso al Congreso. Y luego viene la tramitación legislativa, que es una tramitación compleja, que va a demorar, pero lo más importante hoy día es aprovechar este momento que tenemos antes de que se termine este gobierno, aprovechar el compromiso del presidente con este tema y entonces dejar ingresado, ojalá antes de octubre, un proyecto de ley al Congreso Nacional. Sí, y también en ese mismo sentido, la invitación es para toda la gente y para toda la comunidad que participe de este proceso, que se informe a través del canal. Hemos estado cubriendo diversas reuniones y también hay una presentación que tú hiciste en el Consejo Municipal que va a estar en nuestro canal de YouTube, así que está la información ahí disponible y están todos invitados, por supuesto, a formar parte y a informarse de esto. Camilo, muchas gracias por estar acá en Canal Matao de Rapa Nui. Si quieres te puedes despedir. Creo que nos veremos prontamente y éxito con todo este trabajo que estás haciendo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias también a la alcaldesa, al consejo por haberme recibido, a todos los grupos que nos recibieron en su casa. Y también yo me sumo al llamado a informarse. De repente uno se forma ideas, salen ideas más de la guata y esto hay que darle una vuelta, hay que mirar, hay que pensar cómo estamos. Esto no va a arreglar todos los problemas que tiene la isla, pero va a ser un avance, va a ser un paso importante. Por eso lleva tanto tiempo, por eso ha costado tanto. Yo creo que esto es una oportunidad histórica que hay que tomar y para eso hay que informarse y participar. Así que muchas gracias por la invitación. Excelente, muchas gracias. Entonces, nosotros nos despedimos acá y ustedes, por supuesto, están invitados a seguir toda la programación del canal Matao de Rapa Nui. Buenas noches, Mauro.